Bienvenidos y bienvenidas a Noticiero de los Guatemaltecos. El reloj marca la hora en punto y eso significa que ha llegado el momento de informarse y qué mejor que lo haga con nosotros acá en el Noticiero de los Guatemaltecos, más que listos para iniciar esta jornada. Luis. Nancy, buenas noches. Viernes 25 de febrero, antesala de un nuevo fin de semana, el último, por cierto, de este segundo mes del año, con un poco de temperaturas más bajas que las que hemos tenido los días anteriores, pero con mucha información que empezamos a desarrollar, Nancy, amigos televidentes, a través de nuestros titulares. Iniciamos. Muy buenas noches. A continuación lo pondremos en contexto sobre los orígenes de este conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Para ello nos situaremos en el año de 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética. Hablamos de 16 regiones que se declaran independientes, entre ellas Rusia y Ucrania. Posterior a ello, Rusia pierde el control que tenía sobre estas naciones. Pero años más tarde, en 2013, nos referimos a que Ucrania buscaría firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Sin embargo, tras una reunión que sostuvo el entonces presidente ucraniano con el presidente Vladimir Putin, se convenció de no firmar el mismo y dio marcha atrás. En ese momento se registraron una serie de manifestaciones que finalizaron con cientos de personas muertas y un golpe de Estado. Vamos ahora al año 2014, cuando la península de Crimea, ubicada al sur de Ucrania, se adhiere tras un referéndum a Rusia. Acá es importante mencionar que la Unión Europea consideró esta adición como ilegal y solicitó a Vladimir Putin devolver este territorio. Recordemos que Crimea es un lugar vital geográficamente hablando porque conecta al Mar Negro, el mismo que conecta a Asia con Europa. En medio de este contexto se da la denominada Guerra del Donbass. Sin embargo, el panorama ha dado un giro inesperado, porque en noviembre del 2021 Ucrania solicitó adherirse a la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Acá nos estamos refiriendo a una alianza político-militar liderada por países como Estados Unidos y también por países de Europa. En ese momento Estados Unidos estuvo de acuerdo y solicitó colocar bases militares en Ucrania, situación que incomodó al presidente Vladimir Putin. Ahora vamos a hablar que a inicio de esta semana el mandatario ruso decidió declarar independientes estas dos regiones de Ucrania. Hablamos de Luján y Donetsk. Estas dos regiones se declararon prorrusas en el año 2014. En ese contexto y de la escalada de tensión que existe entre ambos países, el presidente Vladimir Putin decide enviar tropas a Ucrania y se inicia esta invasión. Ahora bien, ¿cuáles son las repercusiones que se pueden tener en Guatemala? Número 1, el aumento a los precios de los combustibles. Recordemos que Guatemala le compra combustibles a Estados Unidos. Sin embargo, tras el origen de este conflicto, el barril de petróleo aumentó a más de $100. Ahora bien, Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo, situación que también afecta a la elaboración de ciertos productos, como el pan y también como algunas pastas. Esto es parte del contexto, del origen que se da entre la tensión que existe entre Rusia y Ucrania. Con esta información me despido, lo espero la próxima semana en su segmento En Contexto. Gracias, Jensi López. Y precisamente en esa connotación de la posibilidad de la economía mundial que se vea afectada, Guatemala también tiene lo propio. Podría registrarse ese precio al aumento de los fertilizantes y los agroquímicos, derivado también del precio de los combustibles, que pues repercutirá en el sector agrícola, según lo da a conocer la Cámara del Agro. Por ejemplo, un fertilizante sube mucho de precio, o me cuesta más echar el mismo fertilizante que eché el año pasado para producir lo mismo, o me alcanza para echarle menos y por ende tendré menos producción este año, y entonces lo que va a pasar es que va a haber menos producto, que es más o menos un efecto similar, ya que al haber menos producto pues suben los precios. Entonces, definitivamente no solo va a afectar a los costos de las empresas y de los productores, sino que veo que en un futuro relativamente cercano va a afectar a los precios de los productos que se venden en el país.
y lo que nos queda es ver de qué manera somos más productivos, de qué manera logramos llevar nuestros productos a los mercados al mejor precio, porque mientras el mejor precio mandemos, mejor los vamos a vender, que es al final de cuentas la idea es que podamos vender nuestros productos y que sean consumidos de la mejor manera. El panorama a futuro no es alentador. Y como decía hace un rato el diésel, la gasolina pues ha subido, así que yo sí veo definitivamente que los costos van a subir bastante este año y inflación, pues todos vale menos el dinero, vamos a tener que pagar todos más para tener lo mismo que teníamos el año pasado. Continuamos con el orden de la información. La primera fase para concretar el sistema de búsqueda de migrantes es un hecho. Así lo dieron a conocer las autoridades de migración. Se proyecta que en abril o mayo comenzará a funcionar por completo el mecanismo de búsqueda de migrantes nacionales y extranjeros que han desaparecido en la ruta migratoria. Mientras tanto, Migración estará recibiendo llamadas para darle seguimiento a los casos a través de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, el instituto ya dio ese primer paso para que quede ya establecido el mecanismo en su primer paso. Posteriormente, pues tenemos, gracias a Dios, una comunicación muy estrecha con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es otro actor institucional histórico que ha atendido estos temas de migrantes desaparecidos, pero el Código ahora nos establece una responsabilidad al instituto y otro nivel de responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias a Dios, la mesa técnica hoy pues lo ha conocido ya más a detalle y nosotros tenemos fe con que sea ya durante este primer semestre del año en que esté ya plenamente constituido. Lo único que nos hace falta es que esta mesa técnica elevará en una reunión extraordinaria que se va a planificar muy pronto para que el Consejo de Atención y Protección lo adopte a través de una resolución, que es lo único que nos queda pendiente, que es una cuestión puramente procedimental. Este viernes finalizó la tercera cumbre de fiscales y procuradores generales del 2022 con sede en Antigua Guatemala. Este viernes, en el interior del Palacio de los Capitanes en la Antigua Guatemala, los fiscales y procuradores generales que forman parte de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos firmaron la declaratoria de la tercera cumbre de fiscales y procuradores generales del Ministerio Público 2022, con sede en la Antigua Guatemala. Todas estas cumbres se están llevando a cabo para poder armonizar y fortalecer con todas las redes que tenemos constituidas en esta Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que le estamos dando seguimiento a cada fenómeno criminal y de ahí la conformación que tenemos de redes dentro de esta asociación. Y esto con el único objetivo de que todos los ministerios públicos que conformamos esta Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos tengamos ese fortalecimiento, tengamos ese apoyo, capacitaciones, compartir buenas prácticas, compartir información. Los fiscales de Brasil, El Salvador y Panamá resaltan los esfuerzos logrados en los 2 días de reunión. El cumbre es muy importante porque el combate a los crímenes o a los delitos transnacionales necesita la unión de ministerios públicos y fiscalías para que los grupos organizados que practican estos crímenes puedan ser combatidos. Se han logrado entendimientos entre los diferentes procuradores generales y fiscales generales de América Latina. ¿Para qué? Para crear los mecanismos de cooperación, que estos sean expeditos, que implementemos modelos de gestión de cada una de las investigaciones que de una u otra manera tienen vínculos entre diferentes estados. Precisamente porque si el crimen no reconoce fronteras, entonces nosotros como autoridades tenemos que ponernos a la altura y hacer que las comunicaciones entre nosotros, que los objetivos sean comunes en pro de la población. Podido discutir entre los fiscales generales de la región aquellas estrategias que nos van a permitir tener una cooperación judicial más efectiva y poder enfrentar todo el tema de la migración irregular, la trata de personas y las implicaciones que este fenómeno delictivo tiene en la región. Y este es el momento de seguirnos en nuestras redes sociales, @Noti7 en Facebook, en Twitter e Instagram. Volvemos luego de la pausa. Bien, estamos de regreso con la información.
Vamos a continuar con noticias, Nancy, ya que pues tras el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, Roberto Carpio Nicol, se ha anunciado su inhumación el próximo lunes, pero se han programado diferentes homenajes póstumos a su memoria durante el fin de semana. El ex vicepresidente Roberto Carpio Nicol murió este 24 de febrero a sus 91 años. Familia, amigos y otros seres queridos llegaron a su velatorio en la Zona 9 para despedirse del también periodista, empresario político, escritor y fundador de varios proyectos del país. Lo transmitió el poder ayudar al otro, ¿verdad? Pudiendo o no pudiendo, siempre saliendo de su camino para tender la mano y realmente siempre nos sentimos muy orgullosas de llevar su nombre y su apellido con la cabeza de frente y la mirada en alto, sabiendo que no debió nada. Siempre pensó en toda la gente, quería morir siendo centroamericano, ya está descansando en paz y le agradecemos al Señor que ya no tiene ningún dolor porque sí, ya estaba sufriendo. Siempre pensamos que pasa a la resurrección. Entonces el luto se lleva por dentro y el blanco es símbolo de eso, de una mejor vida con Dios. El expresidente de la República, Vinicio Cerezo, con quien formaron dupla en el primer gobierno democrático de 1986 a 1991, también asistió al funeral y recordó algunas vivencias compartidas con Carpio. Jugó un papel verdaderamente importante. Él era un fanático de la integración centroamericana y siempre decía una frase que se volvió muy famosa. Decía: yo nací guatemalteco y voy a morir centroamericano. Y así fue. Los restos del ex vicepresidente Roberto Carpio serán trasladados en horas de la mañana de este sábado al Palacio Nacional, donde serán recibidos por el actual gabinete de gobierno y pasarán el fin de semana, para el próximo lunes llevarlos al Congreso de la República y finalmente inhumados en el cementerio. Y en más noticias, integrantes del Partido Unionista recibieron la certificación que legaliza la asamblea realizada a finales del 2021. Representantes del Partido Unionista dieron a conocer que el Tribunal Supremo Electoral ratificó la asamblea realizada en noviembre del 2021. Indicaron que iniciarán con el proceso preelectoral de búsqueda de candidaturas para el próximo año. Dan por válida la Asamblea Nacional que el Partido Unionista realizó en el mes de noviembre. En esa ocasión elegimos un nuevo comité ejecutivo, legalizamos 12 departamentos y 60 municipios para ya tener la legalidad de todo el partido por 3 años más, lo que ya nos da la certeza y la tranquilidad de que estamos en ley como Partido Unionista y estamos listos ya para comenzar todo el proceso preelectoral de búsqueda de candidaturas y eventualmente también las asambleas municipales y departamentales para la postulación de candidatos para el proceso electoral del próximo año. Estamos haciendo un trabajo de afiliación, de capacitación política, de búsqueda de candidatos y calculamos que en el mes de junio vamos a comenzar ya a hacer las asambleas municipales para comenzar con la postulación a candidatos a alcalde en los municipios que tenemos legales como partido. Posteriormente serán las asambleas departamentales para nominar a los candidatos a diputado y por último la Asamblea Nacional para postular al binomio presidencial que estaremos nosotros presentando para el próximo año. Se tiene previsto que para junio próximo se inicien con las asambleas municipales. Posteriormente serán las asambleas departamentales y por último la Asamblea Nacional para postular al binomio presidencial. Sin lugar a dudas, empezamos a vivir este tiempo penitencial, aunque ya con protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y también con novedades como la que hoy se da a conocer del Santo Entierro del Calvario, que por primera vez llegaría a enfilar su recorrido hacia el sur, buscando la avenida de la Reforma. Tras la reunión con autoridades del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Guatemala, el párroco del Templo del Calvario, Manuel Chilín, confirmó que los cortejos procesionales de este templo sí saldrán en Cuaresma y Semana Santa.
No obstante, los recorridos serán totalmente diferentes a los acostumbrados. En esta inédita ocasión, el cortejo procesional del Santo Cristo Yacente y Virgen de Dolores Reina de la Paz pasará por primera vez en un recorrido a la inversa, sin ingresar al centro histórico y buscando el sur de la ciudad capital con dirección a la Torre del Reformador y a la Avenida Reforma. En esta ocasión, y en atención a las disposiciones del Ministerio de Salud, no se permitirán filas de cucuruchos. Los cargadores se presentarán a su turno y deberán retirarse a observar el cortejo procesional en las aceras para evitar aglomeraciones. También se informó que el segundo domingo de Cuaresma, Jesús Nazareno de la Justicia también tendrá un recorrido diferente y pasará por primera vez frente a la estación central de los bomberos voluntarios para rendir homenaje y reconocimiento a las instituciones que han combatido la pandemia del COVID-19. Precisamente mañana será un día especial en Guatemala porque sale a recorrer las principales calles de avenida del centro histórico Jesús Nazareno de la Merced, el patrón jurado, precisamente en esa conmemoración de sus 300 años del nombramiento. Pero durante la semana hemos tenido interesantes reportajes especiales, preparativos ya para esta fecha que va a ser seguramente noticia también, Nancy. Así es, y en torno a esa procesión conmemorativa que usted también ya ha hablado, vamos a presentar y a darle la bienvenida a Alejandro Esquite, quien nos tiene ahora ese especial para presentar a todos ustedes allá en casa. Bienvenido, Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Nancy, Luis, qué gusto poder saludar. Los sentimientos encontrados para todos los devotos de Jesús de la Merced que ya se encuentran a pocas horas de ver un capítulo más en la historia del Nazareno Mercedario. Y en esta oportunidad pues vamos a conocer y cerrar esta serie de reportajes con un capítulo especial que está escrito en el pasado, puntualmente en el antiguo Palacio Real que estaba ubicado en el Parque Central hoy en la actualidad, pero esconde un secreto y una historia detrás. Es lo que vamos a ver a continuación y desde ya le recordamos los protocolos para asistir al cortejo procesional. Muy buenas noches. No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, diría un conocido refrán. Y pareciera que el tiempo se nos fue como agua entre las manos. Es Viernes Santo de un año perdido en la historia. Y como dicta la tradición, el último de los nazarenos va en su cortejo. Justos y pecadores elevan su mirada al cielo para presenciar su cansado andar. Miles de historias se cuentan y muchas más se han de escribir, pero lo que a continuación escucharemos nos recuerda que por algo es el patrón jurado. Nuestra historia comienza en el Real Palacio. Ahí había un presidio, de hecho, y los presos salían a hacer alfombra para nuestro Señor y era tan emocionante ver cómo ellos se dedicaban a hacer la alfombra y aparte de eso, cuando Jesús pasaba frente a ellos le cantaban el perdón. Me contaban pues que era algo tan impresionante realmente ver cómo todos los presos, pues en algunos mucho arrepentimiento, se entregaban totalmente al canto del perdón con todo su corazón. Había un silencio sepulcral porque nadie hablaba, nadie decía nada, solo se escuchaba el canto de los presos para nuestro Señor Jesucito de la Merced. Aquella situación causó un amotinamiento entre los reos y como un acto de justicia o el destino, al momento en que las andas del Nazareno se levantaban, las rejas de aquella cárcel se abrieron de par en par y todos los reos escaparon. El legado de Jesús de la Merced en nuestra historia ha marcado una infinidad de acontecimientos. Realidad o mito, lo cierto es que lleva 300 años llevando sobre su cruz la ciudad de Guatemala. Nos vemos en las filas. Con la edición de Wendy Sánchez,
Alejandro Esquite.